Genial, ya, se puede ver. Entonces, ya, de forma breve, buenas noches ya a todos los aquí presentes. El día de hoy vamos a tener un debate de muestra. La moción dice así, en procedimientos que impliquen salvar vidas, esta casa le brindaría inmunidad legal a los doctores que los realizan. Entonces, tenemos aquí tanto equipo de eh, proposición como de oposición. Así que para dar pie de una vez al debate, pido por favor que se presenten los oradores, empezando por gobierno. Adelante. Hola, buenas noches con todas las personas presentes. Natasha como primera oradora del TEGOP y pronombre es ella. En segundo lugar sale Mau Neutros. Hola a todas las personas. Muchas gracias, Natasha. Muchas gracias, Mau. Ahí está el equipo de proposición. Ahora doy pase al equipo de oposición para que se presente. Adelante, por favor. Hola, soy Iams, el Porfi, soy el líder de Opo. Gracias, Hola, sí. y yo soy el segundo orador, mi nombre es Joaquín. De acuerdo, Joaquín. Muchas gracias. Entonces, ya presentados los equipos, creo que podemos dar pie a este debate. Así que pido, por favor, a la primera oradora de la Cámara de Proposición a que comience con su discurso, a su primera palabra. Hola, cualquier cosa, si escuchan ruido, no hay maltrato familiar en mi casa. Este, a ver, voy a comenzar el discurso y antes que todo, Mau, gracias por adoptarme y por invitarme. Voy a comenzar. Espérense, como prueba, yo voy a leer la función otra vez porque después me pido. Disculpe. En procedimientos que impliquen salvar vidas, esta casa le brindaría inmunidad legal a los doctores que los realizan. Ok. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, para él es importante recalcar que dentro de esta moción van a haber actores fundamentales que van a ser los médicos, familiares de pacientes y los pacientes como tal. Ahora, es súper importante entender primero cómo funciona una persona bajo presión. Una persona bajo mecanismos de presión muy probablemente va a actuar de manera descontrolada y no va a medir sus acciones y tal vez, muy probablemente, la persona, debido a que se sugestiona por este tipo de cuestiones, va a ver únicamente por su bienestar o mayoritariamente por su bienestar, dándose a entender que no siempre se va a interesar por lo que pasa alrededor o por las personas a su alrededor, si no tiene mecanismos de, no sé, de que haya relaciones interpersonales per se con estas personas a las que va a tratar. Ahora, es súper importante entender cómo un médico posee algo que se llama desensibilización esquematizada. ¿Cómo funciona la desensibilización esquematizada? Básicamente un médico a lo largo de su formación ve tanta sangre, ve tantas muertes y ve tantas cosas que llega a un punto en el que desconecta de esta sensibilidad humana. ¿Y qué va a pasar? Muy probablemente el médico dice, ok, las vidas son súper importantes, sí es verdad, lo entiendo en base a mis juramentos y todas estas cuestiones, pero a pesar de eso, va a llegar un punto en el que dice, ok, ¿hasta qué punto yo voy a ceder mi vida, voy a dejar todo de mí para salvar estas personas? No, creo que los médicos de alguna u otra forma terminan de perder este contacto con la sensibilidad humana debido a todo lo que ya pasan anteriormente. Es importante entender que los médicos también cumplen, digamos, juramentos donde se establece que deben prevalecer ciertos valores por brindar esta ayuda a las personas, ¿ya? Entonces, dicho esto, queremos dar unos ciertos blindajes que va a hacer que si oposición nos trae casos como, no sé, es que dentro de nuestro lado va a haber mucha negligencia y que va a haber, no sé, la gente va a caer en trampas y se van a ver, no sé, de alguna forma incentivados a hacer cosas súper turbias, no sé, llegar hasta impactos de mercado negro, se me ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros te queremos decir que dentro de estos lados ya tenemos mecanismos como una fiscalización per se que existe dentro del proceso que hay dentro de los hospitales, ¿verdad? Ya hay como que esta situación de que los médicos ya de alguna forma son fiscalizados por sus instituciones, ya son regulados por las personas que le rodean, otros médicos en general, entonces sería muy difícil llegar a este tipo de puntos de negligencia. Pero bueno, dicho eso, vamos con los puntos argumentativos. Creo que algo súper importante que tenemos dentro del lado de gobierno va a ser esto de qué es lo exclusivo que hay cuando hay estas amenazas legales dentro de del lado de oposición
creo que ya te vengo explicando anteriormente cómo funciona el mecanismo del miedo dentro de una persona. Entonces, ¿qué va a pasar con los médicos que cuando se ven de alguna forma cohibidos por el miedo a las amenazas legales? Creo que hay este tipo de cuestiones como daño público. Entonces, ¿cómo funciona el daño público? Creo que el daño público funciona en la medida en la que, digamos, se aplican estas sanciones administrativas si es que el médico, digamos, llega a realizar un cierto procedimiento que va, no sé, tal vez en contra de lo que, no sé, las personas en general creen que está bien. Entonces es como que son procedimientos muy arriesgados de, no sé, implementar una cierta vacuna, una cierta dosis de X medicamento. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si hay un cierto riesgo dentro del paciente, muy probablemente las personas en general, el status quo, los que son familiares del paciente, personas que tal vez no tienen idea de lo que es el campo de la medicina, se atreven a opinar. ¿Y qué va a pasar con ese atreverse a opinar de todo este tipo de cuestiones porque creen que no es correcto? Entonces lo van a llevar incluso a medidas legales. ¿Qué va a pasar con las medidas legales? Muy probablemente el médico lo que va a pasar es que su reputación se va a ver en juego. Entonces, ¿qué pasa en la medida en la que la reputación de un médico se ve en juego? Probablemente le van a, digamos, quitar el cierto poder que tiene como médico. Entonces, ¿qué pasa cuando le quitas estas herramientas o estos mecanismos como médico? Probablemente ese médico, por más bueno que sea, ya no va a poder ayudar a las personas que en teoría debería ayudar. ¿Por qué? Porque ya le quitaste estos mecanismos. Literalmente, lo que a veces incluso buscan es que los despidan, que ya no los pueden contratar en otros hospitales. ¿Por qué? Porque la gente ya creía que el médico es malo, el médico no sabe lo que hace cuando, ok, entiendo que un médico tiene un chingo de años donde realmente se forma para poder llegar a hacer las cosas que hace, para poder tomar las decisiones que hace, ¿verdad? Entonces, entiendo cómo es sumamente problemático que hay este tipo de cuestiones de amenazas legales. Es por esta razón, por este motivo, que nosotros desde el gobierno queremos implementar que haya este resguardo legal para que haya este tipo de procedimientos que pueden o no ser riesgosos, porque entendemos que el médico de por sí es como que se manda a un precipicio tal cual. ¿Y qué pasa cuando se manda? Muy probablemente no siempre tiene el respaldo que necesita para realmente llegar a salvar una vida, y entiendo que es súper importante para un médico salvar una vida, porque ellos cuando estudian todo este tipo de cuestiones también tienen estos incentivos de su juramento de prevalecer por la vida de las personas. Pero dicho esto, entendiendo esto, creo que surgen distintos impactos. A partir de eso surge un primer impacto, como puede ser que los médicos probablemente se vean desincentivados a hacer algo más allá de lo que les atañe como médicos. ¿Por qué va a pasar esto? Porque probablemente la gente cuando dice, te lo pongo buena analogía de las personas con la corrupción en general dentro de un país latinoamericano promedio. ¿Qué pasa cuando tú ves que dentro de tu país hay un chingo de corrupción? Entonces tú piensas, ok, si hay tanta corrupción, ¿qué puedo hacer? Yo realmente tal vez no puedo hacer nada. Entonces, si yo no tengo nada que hacer, si yo no tengo mecanismos para hacer, muy probablemente me veo desincentivada a realmente hacer un cambio. Entonces simplemente me vuelvo parte del problema. Entonces, ¿qué va a pasar en cambio extrapolado a los médicos? Simplemente se ven como que se sienten que no tienen del todo el respaldo gubernamental para hacer sus procesamientos. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente estas personas es como que, ok, yo voy a hacer lo que puedo o tal vez lo que me toca y hasta ahí llego. ¿Por qué? Porque yo voy a ver primero por mí o tal vez por las personas que me rodean y que éstas no se vean afectadas por un procesamiento legal. Entonces simplemente voy a hacer tal vez por el paciente algo bueno, pero incluso si voy a hacer ese algo bueno, probablemente no sea tal vez el procedimiento, porque probablemente el procedimiento me llegue a cargos legales y yo no quiero esos cargos legales porque probablemente me van a afectar a mí, van a afectar mi reputación. Incluso si tengo una familia que depende de mí, probablemente esta familia se va a quedar, digamos, sin el sueldo que yo le llevo como persona proveedora, ¿verdad? Entonces entiendo cómo potencialmente se afecta no solamente yo, sino que también se afecta a mi persona. Entonces yo ya pierdo esos incentivos de realmente llegar a ayudar a hacer un trabajo totalmente, no sé, coherente con lo que viene siendo la parte de la medicina, ¿verdad? Pero siguiente impacto también. Entiendo cómo, bueno, también eso se coordina con el impacto de cómo mi familia se ve afectada, cómo mis amigos se ven afectados, cómo estos, incluso por, digamos, por una mala reputación se van a ver afectados, pero sé cómo hay este daño público, la gente que se atreve a hablar, que se atreve a dar este tipo de influencias negativas a raíz de, no sé, solamente dar comentarios, todo este tipo de cosas que son negativas para las personas, que no solamente es el médico, sino también los que le rodean. Pero si no, también un tercer impacto que está este tipo de cuestiones de evitar como que ciertas cuestiones revanchistas de personas que a lo mejor no están del todo informados, que tal vez son de sectores rurales. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona que no está del todo informado de lo que es un médico puede tomar este tipo de acciones revanchistas contra... bueno, listo, gracias. Muchas gracias, Natasha, por el discurso. Agradecemos eso. Entonces ahora damos pase al siguiente orador, al líder de oposición, a su primera palabra.
Oli, perdón por el ruido de la calle, vivo en plena universitaria. Ya, ¿ven? ¿Ven? Ya, bueno, empiezo mi discurso en 3, 2, 1, ya. Ok, creo que se están cometiendo quizás varios errores en el momento de entender cómo funcionan los procedimientos médicos. Para empezar, creo que es necesario establecer que las decisiones que toma el personal de salud no son decisiones individualistas, sobre todo si estamos hablando de decisiones de alto riesgo. Es decir, incluso dentro de emergencias, los médicos o las personas que están encargadas de mantener a la persona viva tienen uno, la necesidad y dos, la obligación de contrastar sus ideas o sus decisiones con las otras personas que están ahí también asistiendo o que las personas que están asistiendo o que están atendiendo. Incluso fuera de emergencias, digamos, es una operación bastante arriesgada. Un médico no va a ir y va a decir como, oye, si no lo hago ahora, algo malo va a pasar. Muy probablemente esa operación arriesgada haya pasado por un debate entre una junta de médicos, haya pasado por interconsulta con otros especialistas, muy probablemente le hayan comentado a la familia, le hayan comentado al paciente y finalmente se hace. En ese sentido, no entendemos cómo es necesaria la inmunidad para el personal de salud, específicamente para los médicos, para poder actuar en ese sentido. Si el respaldo que necesitamos, que es lo que nos ha mencionado, por ejemplo, la alta de gobierno, ya existe y de hecho es hasta obligatorio tener ese respaldo y esa base teórica, ¿no? Incluso cuando los médicos cometen negligencia o cuando podrían meterse en problemas legales. Hay dos situaciones en las que esto puede suceder. La primera es que no saben qué están haciendo y en ese sentido sí preferiría quitar a esos médicos porque están tratando con la vida de las personas y no saben lo que hacen. Y la segunda, cuando se están saltando los filtros que he mencionado, ¿no? Yo al momento de querer tomar una decisión sobre el tratamiento que se tiene que realizar sobre mi paciente, uno, tengo que cumplir con la base teórica, ¿no? Dos, tengo que cumplir con la base clínica. Tres, tengo que cumplir con que las personas que están asistiendo el tratamiento, es decir, toda la junta de médicos de ese servicio, estén más o menos de acuerdo, que mi jefe de servicio esté de acuerdo. Tengo que pasar por todos esos filtros, incluso si es una operación riesgosa, incluso si es una operación que no se hace comúnmente, quizás hasta podríamos hablar de comité de ética. Entonces, si yo le estoy dando a los médicos la facultad de actuar en pro de la vida, saltándose todos estos filtros, saltándose toda la aceptación de instituciones, la aceptación de los otros colegas, la aceptación de todos los debates que hay por hacer para poder llegar al procedimiento arriesgado, entonces muy probablemente te estoy dando herramientas para que cometas negligencia, que es lo que estamos mencionando, que es lo que también nos mencionó gobierno, ¿no? No vamos por un sentido de que vamos a cometer experimentos o cosas atroces, no, eso sería jugar en el mejor mundo de gobierno, ¿no? Nosotros vamos más por la idea de que si yo como médico sé que no voy a tener consecuencias legales o sé que no voy a tener consecuencias más allá por actuar bajo mi propia subjetividad o actuar bajo mi propia decisión, muy probablemente quiera hacer primero eso, ¿no? O tengo una opción para faltar a lo que estoy acostumbrado o más que nada obligado, que es contrastar mi procedimiento con las demás personas, ¿no? En ese sentido, preferimos un mundo en el cual los médicos estén 100% obligados, ya sea por moral, por ley, por ética, bueno, en este caso por ley, a contrastar y pasar por todos los filtros antes de llegar a tomar decisiones arriesgadas. Si estamos hablando de cosas que se tienen que tomar decisiones al minuto, entonces tampoco entendemos cuál es la necesidad de tomar inmunidad legal, porque si yo estoy viendo que una persona se muere dentro de emergencias, lo instintivamente, y creo que cualquier persona, cualquier votante promedio lo puede entender, busco que sobreviva, ¿no? Y en búsqueda de la supervivencia tampoco son acciones que requieran de inmunidad legal. En ese caso, la inmunidad legal, como la entendemos, solamente estaría aplicándose a la posibilidad de que los médicos se hayan saltado los filtros de los cuales estamos hablando, ¿no? Entonces, cuando hay más cuidado, los médicos en esa situación están teniendo más cuidado de lo que hacen. En primer lugar, ya porque la persona se puede morir, ¿no? Entonces ya estamos tratando con algo importante, entonces no es que vayamos a tomar una decisión de la nada. Pero en segundo lugar, si yo sé que puedo tener una consecuencia, si yo sé que puedo ir a la cárcel por tomar una decisión sin contrastarla, sin pasarlo con los filtros, sin pensarlo mejor, entonces existe más posibilidad de que salga mal. El gobierno nos puede decir, ya, pero yo prefiero que exista un mundo en el cual el paciente tenga, aunque sea 1% de salvarse, a un 99% de morirse. Pero es que tampoco lo podemos ver tan blanco y negro. Dentro de la medicina también existe el gris. Es decir, puede que exista ese 1% de sobrevivir, pero puede que exista ese 1% de que haya sobrevivido como una persona
con discapacidades, una persona que esté en estado vegetal, una persona que no tenga dignidad dignidad o bienestar dentro de su vida en general. Y para eso también se requieren otros filtros, ¿no? Entonces, el tomar la decisión abrupta, el tomar la decisión bajo presión y tener la libertad de poder hacerlo, da la posibilidad de que los médicos o las personas que tienen en los servicios de salud puedan arriesgarse a hacer que las personas también tengan esas condiciones de vida. Creo, punto de información, Mauricio. Si tú me dices que estas decisiones son tomadas por muchas personas, para que haya negligencia, tú dependes de que todas las personas tengan el mismo interés perverso o todas sean igual de negligentes. Creo que cuando hay muchas personas se fiscaliza, no estamos entonces en la presión legal en tu lado de la Cámara. No, en ese caso, cuando los médicos cometen negligencia, y cuando lo vemos en las noticias y así, la mayoría de las veces, si no es que decir por todas las veces, es precisamente porque no han pasado por esos filtros. ¿Por qué un médico, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué un médico amputa, digamos, la pierna izquierda en vez de la derecha? El primer caso de negligencia que mencioné es porque no sabe lo que hace, estaba distraído y obviamente tiene que quitarle todos sus privilegios como médico, su licencia, porque no está concentrado en algo muy importante. ¿Por qué un médico siguió un tratamiento que finalmente terminó en algo peor para el paciente y finalmente se probó negligencia? Porque muy probablemente no hicieron el debate necesario entre los médicos, no pasaron por los filtros necesarios, no hicieron interconsultas con otras especialidades, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido sigue siendo mucho mejor y sigue siendo más probable que se eviten situaciones negativas cuando tenemos la obligación de pasar por todos esos filtros. No, ahora, para hablar un poco sobre lo que nos menciona oposición, no entendemos cómo la desensibilización de los médicos hace que no le tomen, no estén tan comprometidos con la vida de las personas. Creo que teniendo la inmunidad incluso podríamos contrarrestarlo, perdón, no teniendo la inmunidad incluso podríamos contrarrestarlo, porque si yo no le tomo importancia a la vida de las personas, pero sé que si no lo hago me pueden caer repercusiones legales, entonces pues le doy más importancia, ¿no? Eh, y ya, eso es todo. Gracias. Orgulloso de poner. Listo. Muchas gracias, digamos, por el discurso. Ahora continuamos con el segundo orador de la Cámara de Proposición. A su primera palabra. Hola, nada, quiero ver si me escucha bien. Agradezco a las personas por haber venido. Ojalá se diviertan y vean un poco cómo se da debate a nivel universitario. Y está chévere poder debatir sobre cosas de ciencia, que a veces no hacemos mucho. Gracias a Nat por venir acá y acompañarme. Está siendo muy divertido. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Excelente. Voy a poner mi tiempo y comienzo en 3, 2, 1. Hay 3 preguntas que hay que hacernos en este debate. Primero, ¿en qué lado del debate hay más chance de que haya negligencias? Segundo, ¿en qué lugar del debate probablemente los médicos hacen un mejor trabajo? Tercero, ¿dónde están mejor los médicos? Vamos a partir con la primera pregunta. El argumento de oposición presupone que este es un incentivo necesario para que los médicos tiendan a hacer un buen trabajo. Pero noten que ya Nat les da motivos para pensar que eso no es cierto. Pero además de eso, miren cómo lo que explica oposición nos muestra que en verdad no es necesario en una gran cantidad de casos que este mecanismo legal exista. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de casos donde se toman decisiones a nivel de grupo y colectivo, es poco probable que si hay un médico con un interés perverso, corrupto, lo que sea, el resto de médicos en la sala de operaciones tenga la misma idea. Creo que eso implicaría una mafia dentro de un hospital, creo que eso es un escenario muy poco probable. Entonces, en ese escenario ya hay un desincentivo y sea el mecanismo de fiscalización del que hablaba Nat, de probablemente los médicos le digan, oye, no hagas esto, cumple el pacto de ética, porque esto es deseable, porque si no nos van a despedir del hospital, porque si no vamos a quedar mal ante la comunidad científica. Segundo, creo que el escenario de desconocimiento es igual en ambos lados. Porque si un médico es lo suficientemente malo y no sabe lo que está haciendo, entonces no, da igual si va a ser preso o no. Es decir, yo, aunque sé que probablemente puede ser preso, igual mi conocimiento es limitado. Es decir, si yo igual planeaba amputar la pierna izquierda porque yo tenía esa lectura, porque soy un mal médico, eso no va a cambiar solamente porque sé que hay una ley que va a estar en contra de mí. Si soy malo en ambos lados. Y creo que en ambos lados un médico malo va a ser botado de su trabajo, no va a ser contratado otra vez, lo que quiere decir que el miedo a quedarte sin empleo y sin plata es un incentivo suficientemente fuerte para que yo no haga las cosas mal, ¿verdad? Esto, sumado que en ambos lados de la Cámara hay incentivo de los hospitales privados para igual tener comités de ética y fiscalización interna, hace que igual los médicos tengan que responder ante alguien. ¿Por qué? Porque evidentemente si un hospital empieza a tener una mala fama de tener malos médicos, la gente por competencia va a otro hospital. Pero en el escenario público es incluso peor, porque probablemente el Estado tiene una mala imagen, el ministro puede ser despedido, no les conviene un escándalo público tampoco. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia y lo exclusivo que tiene la consulta legal?
Y esto les va a probar por qué hay más negligencias. Porque, como ya explicó Nat, muchas de las personas que enjuician a los médicos no lo hacen bajo un criterio objetivo. Son familias que probablemente en su dolor y su frustración porque perdieron un familiar o vieron que un familiar se enfermó mucho, los denuncian. El problema es que eso ya, la sola denuncia, el solo hecho que esto pase al plano judicial, ya arruina la reputación del médico, porque siempre va a ser visto como aquel médico que probablemente generó daños sistemáticos en una persona y va a tener un estigma muy malo que no se va a poder borrar. El problema claro de esto es que eso sí como médico hace que tú tengas un montón de miedo, porque si tú sales en el periódico como aquel médico negligente, como el cortapiernas, probablemente tu familia va a ser atacada, probablemente en redes sociales se burlan de tus hijos, probablemente no vuelvas a tener un trabajo, incluso en que luego seas probado inocente. Segundo daño, tienes que gastar un montón de dinero en un abogado y pasar por el estrés traumático de un juicio por meses. Tercer daño, probablemente tienes que lidiar con el perjuicio justamente de que tus colegas te vean mal y te sientas tú frustrado. Creo que todo eso empieza a pasar por la cabeza del médico cuando sabe que es una situación de vida o muerte. Y esta es la comparativa muy clara del debate. Nat les explica cómo los médicos están lo suficientemente entrenados para aguantar la presión de la situación, pero no la presión adicional del miedo a ser enjuiciados, sobre todo cuando hay la posibilidad de que lo hagan personas que no saben sobre medicina. Creo que ponerle esta presión extra es malo en dos niveles. Uno, activa significativamente los niveles de cortisol en el cuerpo y aumenta la distracción. No solamente porque la ansiedad empieza a consumir tu cuerpo, sino también porque probablemente en vez de pensar en qué cosa cortar con el escalpelo, puedes pensar si esa acción puede ser llevada, por ejemplo, en plano judicial. Cuando sales a agarrar noticias a tu familiar, al familiar, el familiar te dice, doctor, si mi hijo no muere, lo denuncio, eso aumenta tu miedo y tu presión y probablemente haces un peor trabajo. Noten que la comparativa es muy clara. Es mucho más probable que la gente cometa errores en su lado de la cámara cuando saben que tienen que responder a un juzgado y probablemente no los va a escuchar, como si lo pueden resolver en el lado del gobierno con médicos especializados, sin necesidad de ir a la prensa, sin necesidad de ver su honor dañado sistemáticamente. Segunda pregunta importante, ¿dónde atendemos mejor a los pacientes en general? Y esto es muy importante. Miren cómo en el lado de oposición ciertas medidas riesgosas no se dan. Ojo, y si es de vida o muerte, es probable que yo tenga que asumir riesgos, entubar a las personas, utilizar algún tipo de respiración con choque eléctrico, poner algún tipo de medicamento particular o sedar a un paciente con morfina cuando está sufriendo demasiado. Probablemente acciones que implican riesgos, operar a alguien con un riesgo cardíaco. Todas esas acciones probablemente son riesgosas. Probablemente en nuestro lado de la cámara el médico las va a tomar por dos motivos. Uno, por el juramento hipocrático y salvar la vida por sobre todo, aunque no sea tan probable como explica Nat. Dos, porque está confiado en sus capacidades y su habilidad. Generalmente el cirujano que está en sala es el mejor doctor del hospital, por lo que ya les expliqué de la imagen. Si eso es cierto, en el lado de oposición el incentivo para actuar de esa manera es menor. ¿Por qué? Porque probablemente esa acción me va a traer problemas legales. Si yo me mantengo en la norma, no intento nada y digo que simplemente no podemos hacer nada y me lavo las manos, es menos probable que me denuncien. Mientras menos controversial sea mi procedimiento, más limpio me veo. Pero mientras menos controversial, menos chances hay de tomar la acción que le pueda salvar la vida, más reduzco el número de opciones disponibles, lo cual hace que en la comparativa más vidas se pierdan en el lado de oposición, lo cual creemos es terrible, dado que la vida es un bien irreversible que nuevamente lo quitas y no hay nada más. Vamos a explicar finalmente el beneficio a los médicos, pero antes un punto a oposición. Creo que no tenemos punto. Entonces, cerremos. Creemos que los médicos son un agente esencial en el debate, porque son personas que sacrifican su vida día a día. Uno, estrés y burnout laboral. Dos, tener que enfrentar situaciones de vida o muerte. Pero tres, en sus manos está la vida de alguien más. Creo que este grado particular de compromiso con la sociedad les da el derecho moral de protegerse ante los daños de la sociedad, como ya hemos explicado, que pueden verse como malos juicios. Si ya hemos visto cuáles son los daños sistemáticos a los médicos, como hemos probado Nat y yo, y también queda claro por qué hay incentivos para que los médicos sean enjuiciados, dado que la gente puede no entender el procedimiento, dado que puede haber intención de abogados perversos que quieren ganar dinero, dado que hay sensación de revancha, o dado que simplemente esto puede generar atención y fama o dañar al prestigio de alguien y ganarse enemigos, hace que el daño irreversible al médico sea probable. Creemos que destruir la reputación de una persona es terrible y no es proporcional. E incluso, aunque hay un daño, que igual en el lado del gobierno puede ser una sanción administrativa, en el lado de Oppo son 5 meses de juicio de estrés y depresión. No es proporcional a la acción y no es justo para alguien que ha decidido sacrificarlo todo por salvar una vida más.
porque estamos de acuerdo con defender la vida, con proteger a los pacientes, pero en tercer lugar, por la integridad de los médicos, muy orgullosos de proponer en este debate. Muchas gracias por el discurso, Mau. Entonces, con esta intervención cerramos el debate en Cámara de Gobierno. Ahora le cedo el pase al vicelíder de oposición, a su primera palabra. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien. Ya. Ok, entonces comienzo en 3, 2. Espera, voy a poner mi timer yo. Ya, comienzo. Ay, espera esto. Ya, comienzo en 3, 2, 1, ya. Ok, como segundo orador de la Cámara de Oposición, voy a tratar de resolver todas las dudas que puede haber causado el clash o los choques entre los casos de gobierno y oposición. Primeramente, voy a resolver como los clashes principales, primeramente las negligencias y cómo es que funcionan las negligencias médicas tanto en el mundo de gobierno como en el mundo de oposición. En segunda instancia, las denuncias y cómo es que las denuncias a los médicos funcionan en la realidad, en status quo, y cómo es que estas pueden tener los impactos o no pueden tener los impactos que quieren tratar de vender desde el gobierno. Y en tercera instancia, bueno, el clash de la vida, como dónde se salvan más vidas o en dónde hay una mayor calidad de estas vidas salvadas, ¿no? Bueno, sobre el clash de dónde están mejor los médicos. Bueno, también voy a hablar algo sobre eso. En primera instancia, sobre la negligencia y cómo es que funciona la negligencia médica, creo que es bastante entendido desde el discurso de Ians que todos los filtros que pasan en el status quo y que suceden es a partir de las medidas legales que se instauran en el status quo, ¿no? O sea, en la realidad se entiende que un doctor, si no tiene todos esos filtros, o una clínica, o un hospital o una clínica, si no tiene todos esos filtros, pues muy probablemente se denuncia a los médicos o se denuncia a los jefes administrativos de esas clínicas o de estos doctores o de estas, como, de esas instancias de especialización. Por lo tanto, se crean todos estos filtros para protegerse a sí mismos. Cuando no existe pues una responsabilidad legal, existe una inmunidad legal de las personas, creo que es bastante entendido, o creo que es bastante fácil de entender desde la intuitividad, de que la mayoría de personas o la mayoría de inversores no van a querer gastar en ese tipo de filtros o en ese tipo de debates o debates médicos antes de un procedimiento, ¿no? Por muchas cosas. Pero en primera instancia porque es mucho más fácil y por lo tanto no se gastan ese esfuerzo de trabajar o de debatir la mayoría de esos procedimientos médicos. En segunda, porque es más barato, ¿no? O sea, pagarles menos horas a cierta cantidad de médicos que muy probablemente su trabajo cueste bastante porque tienen una especialización y un rango bastante grande y por lo tanto el pago por hora que tengas que hacer a cada uno de esos médicos o jefes administrativos sea alto y por lo tanto ahorrártelo es bastante bueno para las personas que invierten en ese tipo de clínicas o hospitales. Y en tercera instancia, porque es más rápido, ¿no? O sea, de que es mucho más rápido de que se ejerza a un paciente un procedimiento médico sin ninguno de estos filtros médicos y sin ninguno de este tipo de debates médicos que se harían en estos juegos, y muy posible, y solo hacer el procedimiento que el propio médico crea que es lo más correcto y lo mejor, porque al fin y al cabo no existe ningún tipo de consecuencia negativa para la persona, ¿no? Así que no se necesita, como trata de vender Mauricio en su segundo discurso, en el gobierno en su segundo discurso, un tipo de idea perversa o una continuidad de perversión de todas estas capas y filtros que existen en las instituciones médicas para que cada uno de ellos tenga una idea malvada de hacer una negligencia médica. No, simplemente no existen estos filtros y por lo tanto entre un mundo donde existen estos filtros y un mundo donde no existen estos filtros porque no existe ningún tipo de consecuencia legal para estos doctores o administrativos, es mejor el mundo de oposición. Ahora, en cuanto a no le pasa nada a los médicos o qué le pasa a los médicos, ¿no? En ese clash de las denuncias y cómo es que cómo afecta las denuncias a los médicos. Creo que en general el gobierno no entiende muy bien cómo es que funcionan las denuncias y en general y a las denuncias a los doctores en particular.
la mayoría de las personas que entran a un tipo de especialización que es bastante riesgosa, como por ejemplo medicina de emergencia o medicina interna o cardiología, que muy posiblemente puede tener un riesgo bastante elevado de las personas que entren a sus consultorios, ya tienen una cierta idea de que va a haber una cantidad moderada de personas que los vaya a denunciar, por un montón de razones, como ellos mismos explican, porque los propios familiares no entienden cómo funcionan los procedimientos médicos, o porque simplemente les quieren sacar plata, ¿no? Así que ellos, por ejemplo, digamos un cardiólogo, ¿no? O sea, un cardiólogo ya sabe que va a tener una cierta cantidad de denuncias al año, una cierta cantidad de denuncias a lo largo de su carrera, es por eso que contratan a ciertos seguros, de ciertos seguros contra este tipo de denuncias, y por lo tanto el gasto de los abogados se ve disminuido con este tipo de seguros legales, pero no es solo por eso, sino es que si estas personas han escogido especializarse en cardiología o en medicina interna por sobre, no sé, una carrera menos riesgosa, como por ejemplo dermatología, en el cual muy posiblemente nadie los denuncia al año, es porque ya tienen una cierta idea de que los van a denunciar, ¿no? Ya las personas, sus colegas y las personas con las cuales trabajan, ya saben que esas carreras son mucho más denunciadas que otras carreras, y por lo tanto cualquier tipo de impacto de tus colegas o los hospitales van a creer que eres un mal doctor porque tienes una X cantidad de denuncias, se ve bastante mitigado por el simple hecho de la realidad, ¿no? Los hospitales ya toman en cuenta este tipo de denuncias para contratar a sus doctores, y no es que los impactos tremendamente grandes que tratan de vender desde su primer discurso se vayan a cumplir si no existe realmente una sentencia firme con estas personas, ¿no? Además de que también mitigamos un poco este impacto de las denuncias por el simple hecho de que los médicos escogen estas carreras aún sabiendo que va a haber denuncias dentro de su profesión. Ahora, como tercera instancia, en cuanto a la comparativa de las vidas y cómo es que se tratan a las vidas de los pacientes desde el mundo de oposición y desde el mundo de gobierno, lo que te dice Mauricio es que en su mundo va a haber una cantidad mayor de vidas que se puedan salvar en contra de nuestro mundo, porque pues los doctores no van a tomar las decisiones rápidas de tener ciertos procedimientos que pueden ser arriesgados para los pacientes. Creo que esto es, en primera instancia, se está tratando un debate ético bastante grande, que es el propio hecho de consentimiento informado, ¿no? De que no se puede tener ningún tipo de procedimiento a las personas sin tener un consentimiento sobre los procedimientos que se les vayan a adquirir. Y creo que si en la propia situación donde esas personas no tienen como la conciencia para aceptar esto, sus familiares deberían ser los que acepten ese tipo de procedimientos, y de hecho es lo que pasa en el mundo de oposición. Las familiares aceptan esos procedimientos, y si todo recae en la responsabilidad del doctor, puede tener consecuencias extremadamente negativas, como por ejemplo, no sé, quedar que su paciente quede en coma toda su vida y vivir a través de unas máquinas, ¿no? Creo que tampoco es una calidad de vida que prefiramos en oposición y en todo el debate, sobre todo sin el consentimiento de las personas. Así que creo que igualmente en cuanto a calidad de vida y al propio consentimiento hemos ganado este clash, y no, estoy orgulloso de oponer. Muchas gracias, Joaquín. Y con esto cerramos el discurso de, bueno, la Cámara de Oposición, y al mismo tiempo damos por culminado este debate de muestra. Quiero elegir a todos los debatientes que han participado, a Mau, a Natasha, Joaquín y a Iams. Ha sido un debate bastante chévere y esperemos que nuestro público presente lo haya disfrutado también. Eh, Ahora sí, voy a parar la grabación en este momento.